Si cogéis el rebote después del fallo, los dos que se han ido atrás antes, cuando lo cogéis, vienen rápido y quedan tiempo. Le das pase y quedan tiempo, ¿sí? Si cogen el rebote, venid rápido, otra vez, y os dais y quedáis un tiempo. Sí, pero va. Llega, bien. Bueno, ahora, vete, bien, eso sí, ahora, ya. Bien, vale. Cuando él empieza el gesto del tiro, tú empiezas a trabajar, no tanto, porque al final has hecho lo mismo, al final has hecho. ¿Vale? Pues está bien. Mirad, bajo este mismo concepto, ¿qué pasa en los equipos? Que cuando yo tengo desalojo de un mal tirador, yo tengo un mal tirador, ¿vale? Y juego esta situación para ti, por ejemplo, muy bien, perfecto, vale. Y tú te vas al contrario, ¿qué pasa? Que si este, aunque sea un buen tirador, sabe que hay un mal tirador, ¿no? Entonces yo ayudo. Y tú, acércate a tirar. Vale, y entonces, claro, si yo ayudo de verdad aquí, aunque este sea mal tirador, vale. Como es mal tirador, nos da igual. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Entonces, cuando hemos jugado una vez así, ¿vale? Jugado una vez así. Defensores de los tres exteriores. Venga, ¿preparados? Igual que estamos haciendo, pero al final te va a llegar aquí el balón, vas a ayudar, la vas a pasar aquí sin que la movéis, y el que está con el mal tirador ayuda más de la cuenta, le dais el balón y no tira, porque no puede. A la primera, pero tienes que irte para allá, ¿eh? O sea, tienes que irte para allá para que te canse el bloqueo de hacer que Reina le genere espacio, ¿eh? ¿Entiendes lo que quiero decir? Venga, ¿preparado? ¡Pam! A la primera, pero sales hacia allá, le metes el bloqueo tú y viene para allá. Venga, rápido, ¡la! Bien, dale. Bien, para. Tú trabaja, no desplazas. Es el mejor tirador del equipo. Has salido con ventaja para tirar. Vas corriendo, haces una finta y vuelves. Le pasas al tío que está medio solo, porque es un buen tirador. Pero como es mal tirador, viene aquí Tucker, vienes casi a cambiar. Y luego vas más tarde dentro, más, porque es mal tirador. ¿Sí o no? Venga, va. Dale, ponte. Bien, eso es, vale. Eso, muy bien, portero del fútbol, muy bien. Entonces, cuando yo he jugado esto, mi equipo tiene que reconocer y desalojar con el mal tirador. Tiene que reconocerlo de inmediato. Y si tiene dos tiradores buenos, como es el caso ahora, tenemos a Tucker y tenemos a Cook, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces, si yo soy este jugador, hago esto. Mira, yo soy este jugador. ¿Dónde está este jugador? ¿Qué atacaba? Ven. Le voy a decir lo básico. Ven, le voy a decir en silencio. Fíjate, silencio. Y no, quería decir que él saltaba, cuando habitualmente no lo vimos saltar desde
Entonces él venía, y claro, él había seguido muy bien, de vivo, él había seguido, y entonces él no tenía la ayuda, y se quedaba solo ahí. Pero alguien es lo que hace, es el tirar de todo para al final pasar la vida. ¿No? ¿Entendéis esta situación? Sí. Desalojo con bloqueos indirectos. Detalle de generación de espacio, yendo hacia un lado y jugando el bloqueo por sorpresa. No contactando con el antes porque no le dejas espacio ni falta, pero que cuando se gire, encuentra a ti, un metro después y le bloquea, sin falta. Poste abajo. Y aquí se nos ve un ejemplo real también. Habéis podido ver, mirad. Os repito lo que he dicho, como muchos ejemplos que reconoceréis del balsa al triángulo, pero porque sé que puedo hacerlo con tranquilidad. Entonces, llega aquí Sala con el Sala. Y tú defiendes así. Y entonces recibes aquí, tú, Fran Vázquez. No. Fran Vázquez. Es López. Aquí está el trabajo, defensa de este trabajo. Y tenemos al creador aquí, Otaín, creador Navarro. Y entonces, Diamantini, si eres tú, defensa, ¿vale? Un poquito de defensa, del balón, pero un poquito más agresivo porque Navarro queremos que tire. ¿Dónde está el defensor también de Chateau? Defiende, Defiende. Vale. Entonces, como ahora nos trabajo aquí, ¿quién vio el partido? Los partidos de la serie para tener dos Barça. Que alguien me diga dónde se ponía el defensor de Sala. El defensor de Sala. Aquí. Vale, muy bien. Entonces, cuando este jugador está solo aquí, ¿qué se nos ocurre hacer? Le preguntas al jugador y ¿qué responde? ¿Qué se te ocurre hacer? Tirar. Pero llevas uno de 40. Porque Ramos, otro, no sé. Entonces, si te dejo aquí, es porque no metes. Vale. Entonces esto ¿bien? Vale. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Moverte sin balón. Muévete. Aquí. Acabado para tirar, ¿no? ¿Por qué? Porque él está unido. Claro, bloqueado. Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, esto se hubiera hecho, hubiera perdido. El bloqueo entre exteriores no les causaba dificultad. Porque era tal la alteración, la anticipación de carácter con este jugador que entre exteriores solo no le quedaba problema, porque además era un bloqueo previsible porque lo veía venir. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo veía venir. Dice, no, corta. Vale, corta y reemplazas tú, pero claro, pues casi cara a cara, no hay manera. Entonces, lo que quiero decir es que los postes de la contraria han de colaborar en hacer, primero, desalojo del bateador, desalojo que vas a hacer y te vas a ir rápido a la esquina contraria, ¿vale? Rápido a la esquina contraria. En tu trayecto te dejo contactar si quieres con Diamantines, contactar incluso bloquearle, me da igual, pero luego seguir rápido a la contraria. Y tú, tienes que es una cosa también, por ejemplo, Navarro, Ricky, Rudy, son capaces de dejarte un globo de agua al asiento para que te sientes y los chafos, es decir, son jugadores pillos. Mario Bruno, que yo le tengo un cariño tremendo a Mario Fernández, esta buena persona que sería capaz de dejarte un globo para que tú te sientes y sería incapaz de hacerte nada. Y eso en la pista se baja también. Entonces, Navarro, lo que quiero que hagas ahora es pensar que, como estabas, Navarro, desesperado, no quieres jugar, estás aquí y él está tranquilo. Y tú, cuando él corta a toda velocidad, tú estabas aquí. En ese momento, y ahora sí me metes este bloqueo aquí. De inmediato. Entonces tú vienes y tú continúas debajo del agua. Y tú puedes pasar por debajo de la estación como todos si él se da cuenta o se va. ¿Me entendéis? Ahora quiero grabar. Pero tiene que ser por sorpresa inmediata. Cuando él recibe el golpe, ¡pam! ¡Bota! ¡pam! Tú vuelves, ¡pum! Tú vienes, ¿sí? Mientras tanto, no me cantes que vas a bloquearle a él. No me lo digas, por favor. Haz cualquier otra cosa para bloquearle a él. En tu mente. Defiendes un poquito hasta aquí. ¡Preparados! ¡Pum! ¡Dale! ¡Pum! Venga, bien, fuerte. Bien, dale. Vale. Estamos hablando. Ahora lo hecho muy bien, Estamos hablando de nuestro nivel, Pero nosotros también estamos aquí en nuestro nivel. Lo que quiere decir, entender, no es que pasa de mal, son mil cosas para intentar solucionar. Que en el juego de más espacios,
estamos hablando del poste bajo ahora, tenemos que intentar desalojar, estamos en el punto de desalojar al material. Y cuando desalojamos, no podemos permitirnos solo el hecho de que una buena defensa solo desplazar o solo bloquear entre exteriores, sino que tú que estás en lo contrario tienes que trabajar. Y más si tu defensor es un jugador gigante, alto, al que le va a costar la recuperación siguiente después de un bloqueo directo. Y aunque tengas simplemente media ventaja que ha tenido ahora, ya le obliga a salir este Navarro y tú entonces ganas dentro porque lo has hecho si tú has desalojado. ¿Sí? Vale, perfecto. Hay una cosa que quiero enseñaros, no lo he hecho nunca, pero os lo voy a mostrar, que es, además aprovecho porque luego sé que me van a decir si está mal o está bien, lo vamos a comentar. Entonces, mira, va a hacer el 5. Va a hacer el 5 en poste, bueno, allí. Allí, que tengas la brecha baja, no te gusta. Entonces, el 4 está en el poste bajo y es un buen tirador. ¿Vale? Tú has pasado desde aquí. No estabas en la esquina, por ejemplo, o ahí de momento, o en la esquina, o en la pared. No, y tú aquí. Ahí, perfecto. Entonces, cuando tú recibas, quiero que tú eres buen tirador. Vaya a comenzar. Al máximo. Y pase lo más cerca posible. Tú no votes. ¿Sí? Tú, has dejado huevo. Fuera. Pero tú no lo vas a ir fuera de esa manera. Se vas a ir un poco más aquí y allí. Pero como quieras, pero ven que será. Y tú fuera. Pero fuera inmediato, Inmediato. ¿Vale? Dale balón. En cuanto reciba, vas a donde está él. Desaparece de ahí, Inmediato. Y tú, lo que no puedes hacer es así. Para que la actitud tú defiende como quieras. Buenísimo, tío. ¿Sí? Defiende. ¿Preparado? Es buenísimo tirador. ¿Y él qué ha hecho? No, pero él qué ha hecho. Seguir al buenísimo tirador. ¿Y tú qué te has quedado? Uno contra uno con todos los espacios de tú. Por tu vez. Juega, hazlo igual, Igual, hazlo que has hecho defensa igual. Igual, ¿Preparados? Defiende, defiende. Imagínate que estamos máximo nivel de defensa. ¿Preparados? ¿Qué es esa base? Al revés. No lo he hecho con Banfield del femenino, y ganamos de 20 días la Copa de la Reina, hasta el final perdimos. Banfield también dice que ayuda como su entrenador, pero estas ideas me dejan meterlas en un buen lugar. Entonces, vamos a hacer ahora que tú eres el 4, ¿sí? Y tú eres el 5. Y entonces, como eres un trabajador de verdad, cuando pasas al lado de este jugador, y este no tira y se va a 6.75, ¿qué haces? Te quedas ahí dando más de lo normal. ¿Y tú qué haces? ¿Quedándote a esperar a el equipo o no? Bien, entonces si el equipo sabe que va a venir el 5 aquí y que este se va a quedar aquí ayudando, ¿y este jugador eres buen tirador? No eres. No te quiero ver aquí, O sea, déjame que mi siguiente hombre sea un tirador. Mi siguiente hombre tiene que ser un tirador aquí. Un tirador. A ver qué haces tú. Y tú ayúdale.